Miren, señores, no me sorprendió la carta de renuncia que envió el diputado Miki Gutiérrez al Congreso de la República para que lo desvinculen del Congreso, porque Miki Gutiérrez está procesado en Estados Unidos. Lo atraparon en el 2021 en el aeropuerto de Miami. Siendo diputado, lo estaban persiguiendo por la acusación de formar parte de una banda internacional de narcotráfico que conspiró para meter droga a los Estados Unidos entre el 2014 y el 2017. Está en ese expediente Miki Gutiérrez, está en ese expediente su hermano que se llama Miguel Emilio Gutiérrez, el alemán, y están dos dominicanos más, los hermanos Dani y Andy Núñez Mármol. Eso es lo que dice el expediente norteamericano. Entonces, lo acusan de conspiración, asociación para importar y distribuir drogas en los Estados Unidos. Ya tiene mm, casi 3 años detenido y se está terminando su tiempo en el Congreso porque es diputado. ¿De qué queremos hablar hoy? Queremos hablar, y es un mensaje para la clase política, de cómo evitar que el dinero sucio entre a la política, punto número uno, porque tú entras el dinero sucio sin entrar tú, pero tú ganas contratos, posiciones, influencia de poder, una serie de cosas. Y cómo también tú, no conforme ya con financiar campañas con dinero sucio, entonces quieres ser tú el candidato, que es lo que está pasando con el caso. Digo que está pasando porque él es candidato, él fue candidato, él ganó, él renunció y él está enfrentando un proceso de Estados Unidos por, por narcotráfico, que dicho sea de paso, como una de mis grandes aspiraciones en este oficio de comunicar es la objetividad, no la imparcialidad, porque eso no existe. La objetividad. Cuando se planteó, cuando se conoció el arresto de Miki Gutiérrez, yo no estuve de acuerdo, porque ya no era solo Miki Gutiérrez, era un legislador en funciones. Y para mí, usted no puede apresar un legislador en funciones con la legislación abierta. No lo puede hacer. Y el Estado dominicano se quedó callado frente a esa agresión. Era una agresión no a Miki Gutiérrez, era una agresión a la solemnidad del primer poder del Estado de la República Dominicana. Imagínense ustedes por un momento que República Dominicana aprese a un legislador norteamericano, fuera de lo que pudiera ser una flagrancia. ¿Por qué? Porque si un legislador viola a una niña, es un acto de flagrancia, tú lo apresas. Pero un legislador que entra a Miami en condiciones de legislador activo, tú tienes que decirle al gobierno de ese legislador, aprésalo tú, ábrele un juicio y mándamelo en extradición. Pero tú no puedes hacer eso, porque está debilitando Estados Unidos nuestra institucionalidad. Pero aquí, nada de nada. Y nadie protestó y todo el mundo se quedó callado. Pero yo no estuve de acuerdo y así lo manifesté en el 2021 cuando él lo hicieron prisionero. No por él, sino por su condición de legislador. Entonces, ¿cómo se puede evitar, después de ver todo esto, que ya Miki Gutiérrez renunció, cómo se puede evitar que el dinero del sucio llegue a las elecciones? A mí no me preocupa el narcotráfico, yo lo he dicho y lo sostengo. A mí me preocupa que eso sea ilegal, eso sí, pero a mí no me preocupa el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ilegal lo que hace es que incentiva el crimen. Yo creo que todos los narcotráficos tienen que ser legalizados, menos lo de las drogas sintéticas.
Las drogas que se determinen que provocan daño irreversible en la salud tienen que ser penalizadas con la muerte. Yo no tengo duda en decirlo. El que venda metanfetamina y fentanilo, pero busquen la serie de Netflix sobre el origen de la metanfetamina y de los opiáceos sintéticos en Estados Unidos, para que ustedes vean el negocio que hay atrás. Para que ustedes vean el negocio que hay atrás de eso. Ese es otro tema que quiero hacer un programa sobre los opiáceos de laboratorio, para que ustedes vean cómo el negocio de la medicina en Estados Unidos impulsó esa vaina. Entre otras cosas, porque yo creo que la serie de Breaking Bad también tuvo un impacto en convertir estas drogas en drogas populares. La metanfetamina y el fentanilo, que están acabando con una parte de la sociedad norteamericana. Y que va a llegar aquí también, espérenlo. Ahora, a mí, el narcotráfico, a pesar de todo lo que estoy diciendo, yo prefiero que sea legal. ¿Por qué? Porque si es legal, lo puedo controlar. ¿Por qué no se controló la ola de opiáceos sintéticos en Estados Unidos? Por la corrupción que hay allá con ese tema. Porque estaban recetando eso de manera alegre a personas que no lo necesitaban y que salían del tratamiento necesario y seguían prescribiéndoselo. Eso no tiene que ver con la droga, eso tiene que ver con la corrupción. Entonces a mí el narcotráfico no me preocupa, porque estoy consciente de que las drogas es mejor que sean legales. Y si son legales, los narcotraficantes van a empezar a ser personas notables, como son los Brugal, como son los Bermúdez, o como son los León Jiménez, y todos los que hicieron su fortuna vendiendo alcohol. ¿Qué es droga? Me apunto. Nada. Más nada. Entonces, dicho esto, sí a mí me preocupa el dinero sucio en las elecciones. El presidente Abinader ha abrazado el lema de la honestidad en esta campaña. Pero el presidente Abinader sabe que no es lo mismo hacer una campaña desde el poder que desde la oposición. Desde la oposición, para llegar, el presidente Abinader tenía que pelarle el diente a todo el mundo. Y por eso, Miki Gutiérrez tiene una curul en el partido del PRM y en el Congreso del PRM, porque no es en otro partido que la tiene, pero no solamente él. El mismo caso de Miki Gutiérrez, ustedes lo tienen que conectar con otro, que es el caso de Miki López, que está procesado por lavado de activos, pero que su esposa también está procesada. O sea, el PRM tiene un grupo de legisladores. La esposa de Miki López es diputada y está procesada por lavado, pero no por lavado de 2 o 3 pesos, por miles de millones de pesos. Incluso los dos Miki Gutiérrez y Miki López, están enfrentados en la justicia por tema de dinero. O sea, el PRM evidentemente tiene un problema estructural con eso. Por eso el PRM coge para la embajada americana y le dice: mira, yo quiero que tú me filtres los candidatos, porque no sabe qué hacer. Pero además al PRM le preocupa más la embajada americana que la justicia dominicana. Porque en la justicia dominicana, con fines del lavado, del dinero de lavado en las elecciones, hay un vacío que no se ha llenado. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento de partidos, que yo trabajé en esa ley, la 1519, reglamenta el uso del dinero público, pero no reglamenta el uso del dinero privado en la campaña. Y eso es penoso. Porque ¿qué vocación de legislar puede tener un narcotraficante? Dígame usted. ¿Qué vocación de legislar puede tener un dueño de una banca de lotería? Dígame usted. ¿Qué vocación de legislar puede tener una persona con esos perfiles? No, no lo tiene. El Congreso está lleno de eso. Yo soy amigo de muchos de ellos, no es personal. Pero eso no puede seguir siendo así. ¿Y qué nosotros proponemos para resolver ese problema? Y aquí hay dos aspectos antes de pasar a esta propuesta. ¿Cómo evitar los Miki Gutiérrez en el Congreso? Antes hay que decir lo siguiente.
nosotros no podemos permitir que los programas de gobierno sean solo de los partidos. Eso es un error de la sociedad. Y yo lo digo ahora que estoy fuera de los partidos. Y entiendo los dos ambientes, dentro del partido y fuera. ¿Por qué? Porque los programas de los partidos, el que gana deja fuera todas las propuestas de los demás. Y en los demás partidos hay muchas propuestas. Tenemos que presionar para que tengamos un programa de partido unificado y que sea de cumplimiento obligatorio, para que este tipo de propuestas puedan caber. Y si no, los gobiernos van a seguir improvisando vaina. Aquí, en este documento que yo tengo en la mano, reposan 2 reformas para evitar los Mickey Gutiérrez en el Congreso y en los procesos electorales. Que el dinero sucio corra. Están aquí los 5 financiamientos de los 5 principios del financiamiento electoral privado. Eso yo lo dejé en el Congreso y no pude hacer que me lo aprobaran, porque todos los partidos mayoritarios se opusieron, incluyendo al PRM y al PLD, al que yo formaba parte. Me hicieron un bloque en contra de los 2 partidos para no aprobar la regulación del financiamiento privado. Lo que sí yo logré que me aprobaran, pero que nunca se ha puesto en ejecución, es una herramienta que nunca se ha utilizado y que tiene un poder inmenso. ¿Cuál es esa herramienta? La Procuraduría Especializada en Delitos Electorales. ¿Qué significa eso? Que si tú empoderas a esa Procuraduría, la curul de Mickey Gutiérrez hubiese sido declarada ilegal, porque según la acusación del Departamento de Justicia norteamericano, Mickey Gutiérrez ganó esa curul con dinero del narcotráfico y hubiese sido ilegal. Y él ahora renuncia voluntariamente. No, utilizando ese mecanismo que yo dejé ahí, que me siento orgulloso de haber creado la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, cualquiera pudo haber empoderado. ¿Quién lo pudo haber empoderado? Los que perdieron de Mickey Gutiérrez en Santiago. Los que perdieron de Mickey Gutiérrez en Santiago debieron empoderar a esa oficina que yo creé en la ley 1519, que se llama Procuraduría Especializada en Delitos Electorales. Creo que todavía lo dirige una señora que se llama Gisela Cueto. Nunca la he visto en mi vida y nunca la he visto declarar. Yo no sé qué hace eso, pero yo sé que eso es un superpoder tapado. Un tremendo alacrán debajo de una yagua vieja. Esa Procuraduría Especializada en Delitos Electorales. ¿Y qué yo planteaba para darle garras, para darle marco legal de actuación a esa oficina especializada en delitos electorales? Yo planteaba los 5 principios del financiamiento electoral. ¿Y qué dicen esos principios? Este es el proyecto que yo le mandé el 29 de noviembre del 2018 al senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Aristide Victoria Yep, que era presidente de la Comisión Bilateral de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Entonces, dice aquí, principios del financiamiento político electoral privado, que eso es lo que el presidente Abinader tiene que asumir como discurso, y él tiene mayoría en el Congreso. ¿Para qué? Para, sin quiere que no lo diga, pero para tratar de corregir casos como el de Mickey Gutiérrez, que llegaron al Congreso gracias al PRM. Y no solamente Mickey Gutiérrez, es que hay ahí 5 o 6 más. ¿Producto de qué? De que los partidos de oposición tienen que agarrarse de lo que sea para competir con los partidos oficiales. El PRM era un partido de oposición y se agarró de todo para llegar, pero ya llegó y ahora tiene que tener un comportamiento distinto. ¿Qué puede hacer el PRM para de alguna manera reparar eso que está ahí latente, que se expresa en la renuncia de Mickey Gutiérrez? Aquí está. Yo lo dejé en el Congreso en el 2018 y se lo voy a leer. Principio número 1. El financiamiento electoral
siempre debe tener un origen lícito. ¿Qué significa? Que el dinero que se invierte en una campaña electoral tiene que ser declarado y debe poder ser rastreable. Tú no me puedes aparecer con $1 millón para meterlo en una campaña. Si tú no me puedes explicar de dónde tú lo sacaste con tus estados financieros y el pago de tus impuestos. Ese es el primer principio. Tú me dirás, Lalu, pero ¿y cómo tú vas a controlar eso en una campaña? Se puede controlar con tecnología. Ahí está todo. Segundo, el financiamiento electoral privado debe ser electrónicamente fiscalizado. ¿Qué significa eso? Que si tú me gastas dinero en efectivo, tienes problemas con esa Procuraduría de Delitos Electorales. Y si me va a gastar dinero en efectivo, primero tienes que registrarlo electrónicamente. El que tú vas a gastar en efectivo. Para poder tener una contabilidad del dinero que se usa en la campaña. Tercer principio. Todo el financiamiento electoral privado debe ser limitado. 1. 2. Debe ser impersonal para la recepción, para tú recibirlo. Nadie te puede dar dinero personalmente a ti. Debe dárselo al partido, movimiento o agrupación que te está postulando. Y debe ser personal para la contribución. ¿Qué significa eso? Que una persona o una empresa no puede dar dinero por otro. Para la contribución debe ser personal ilimitado. Cada persona puede dar 10,000 pesos. 10,000 pesos. No puede dar 20 y no puede dar 10,000 por 1,000 empleados para convertirlo en 10 millones. Eso lo dice aquí. Eso está en el Congreso depositado desde el 2018. Cuarto. Y debe ser impersonal para la recepción. ¿Qué significa eso? Que José Lalu, candidato, no le puede recibir dinero a nadie. Hay que dárselo al comité de finanzas del partido que me propone a mí para que me lo ponga a disposición de mi campaña. Y ese comité rinde cuenta, no yo. Ahí yo estoy tratando de que las contribuciones vayan a mis propuestas, no a mí. Pero aquí viene el número 4. Debe ser deducible del pago de impuestos toda contribución electoral para que no haya deuda pendiente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Saben lo que ocurre ahora? 3 empresarios chatarra agarran al presidente y lo llevan a una cena, aquí en Santiago, donde quiera, y le entregan en una funda negra 10 millones de pesos. De 10 gente que fueron a cenar y cada una dio 1 millón de pesos. ¿Cuánto ustedes creen que tiene que pagar el Estado Dominicano por esa cena? Esas son las cenas más caras del planeta. Porque a esos 10 empresarios que cada uno dio 1 millón de pesos, hay que darle una carretera, hay que darle un contrato de importación, hay que darle una venta de una vaina para el desayuno escolar o para lo que sea. Y hay que terminarle pagando. Por ese 1 millón de pesos hay que darle una obra, un contrato, 20 nombramientos, qué sé yo, cuánto negocio. Y terminan esos empresarios ganándose 500, 1,000, 1,500 millones de pesos por una donación de 1 millón. ¿Quién lo paga? El pueblo dominicano. Entonces, eso hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina eso? Con que las contribuciones tienen que ser limitadas, tienen que ser impersonales para entregarla, tienen que ser personales para la entrega y tienen que ser lícitas. Lo que significa es que si tú le das 1 millón de pesos a un candidato y el candidato hace un acto mañana y gasta ese 1 millón de pesos, yo le puedo pedir el dinero de ese acto y él tiene que explicármelo a mí como candidato. Y si no, lo llevo a la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Y si no puede explicar el dinero del acto, ¡pum!, se le cae la candidatura. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer ahora que se va a reelegir, porque creo que el presidente Abinader se va a reelegir. Incluso creo que el gobierno del presidente Abinader de la reelección, el segundo mandato, va a ser mejor que el de ahora, porque no va a tener las manos atadas por el proceso electoral que viene, porque el presidente no se puede reelegir en el 2028. Entonces, por último, todo el financiamiento privado
de dinero privado, no público, deberá estar a la vista de la sociedad y de todas las partes involucradas en los procesos electorales. Cualquiera lo puede fiscalizar. Así es en Estados Unidos. Usted tienen que cuadrar los números de lo que usted recibió y de lo que usted gasta. No puede faltar ni sobrar un peso. Porque cualquiera te puede hacer una auditoría y cualquiera te quita una curul ganada de manera ilegal con dinero sucio como la de Mickey Gutiérrez. Por no mencionar 6 o 7 más que están ahí, en bajo perfil. Entonces, el PRM tiene la oportunidad de reivindicarse asumiendo este tipo de propuestas. Con estos principios del financiamiento electoral privado, no puede cruzar un peso del dinero sucio a la campaña electoral. Y agárrense con lo que voy a decir ahora. Todos los casos de corrupción, todos, sin excepción, empiezan con el financiamiento electoral. Baninter, ¿qué no hacía Ramoncito Báez Figueroa? Regalaba jipeta blindada, financiaba fundaciones, financiaba candidaturas, compraba medios de comunicación, ponía los medios de comunicación como el Listín Diario, como El Siglo, como todos esos periódicos, Última Hora, El Expreso, La Nación, toda esa vaina, al servicio de los políticos para después hacer lo que les diera la gana. Resultado, ahí hay un déficit cuasi fiscal de casi 1 billón de pesos. El lío de Ramoncito Báez Figueroa es del tamaño del presupuesto. Búsquenlo, que yo lo revisé los otros días. Y todos los años nosotros tenemos que pagar entre 500 y 1.000 millones de dólares para pagar los intereses de los certificados del hoyo de Ramoncito Báez Figueroa. El mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina. ¿Cómo empezó? Con el financiamiento electoral chatarra. El de Baninter, ese. El de Bancrédito y Seina, lo mismo. El de la supervisora de obras del Estado, el tipo que se dio el tiro en el baño, financiamiento electoral chatarra. El de la ONSA, de Manuel Rivas, financiamiento electoral chatarra. Todos los escándalos. El de Mickey Gutiérrez, financiamiento electoral chatarra. Todos los casos de corrupción comienzan con el financiamiento electoral chatarra. Y por eso yo hice este proyecto. La sociedad no entiende la importancia de esto. Por eso tenemos que organizarnos para quitarle el privilegio y la discreción del programa de gobierno a los partidos y lograr meter este tipo de reforma en los programas de gobierno, que el programa de gobierno sea participativo con la opinión y la propuesta de todo el mundo y que sea un programa de gobierno unificado y de cumplimiento obligatorio para nosotros comenzar a corregir todas estas distorsiones que tenemos. ¿Se puede lograr eso con el presidente Abinader? Claro, porque él no se va a reelegir en el 2028 y por eso puede asumir este tipo de reformas que al PRM le conviene para limpiar ese pasado comprometido con todas esas crueles que llegaron a través del Congreso, al Congreso a través del dinero sucio.